tengo ese libro, lo he leído, como es natural, créame que he leído mucho sobre este tema, pero yo le voy a leer algunas cosas que están en este documento, en que fundamentalmente, recogiendo exclusivamente, no haré alusión a citas de otros partidos. La primera de su ponencia política, aprobada el 6 de junio del 2013 en su conferencia nacional. ¿Cómo demostraremos a la comunidad internacional que estamos sometidos colonialmente o ocupados por una fuerza militar extranjera? Primera cita. Sí, segunda cita. Si bien es cierto que el conjunto de la nación catalana ha hecho fuerza para lograr un Estado catalán en una parte del territorio, el nuevo Estado, esto es la República de Cataluña, tendrá que hacer fuerza para conseguir que se rehaga plenamente el resto de la nación, bien sea con la incorporación de los otros territorios, en referencia a Valencia, las Islas Baleares y la llamada Cataluña Norte, al nuevo Estado constituido. Siguiente cita, también de Esquerra Republicana. Dice, los países catalanes han sido divididos en diferentes territorios por imperativos políticos. La Cataluña Norte en el Estado francés, el Principado de Cataluña con la Franja de Poniente, el País Valenciano y las Islas Baleares, etc. Este descuartizamiento, fruto de más de 300 años de opresión por parte de los Estados español y francés, ha hecho que los diferentes territorios hayan vivido ignorándose unos a los otros o, en el peor de los casos, ignorando su propia identidad. Siguiente cita. A pesar de la racionalidad de nuestra apuesta independentista y la evidencia de las cifras, nos encontramos con una nueva barrera, la estimación de España. Hoy ha dicho que estimado de España, bienvenido al club. Siguiente cita. Vuelve a repetir cómo demostraremos a la comunidad internacional que estamos sometidos, etc. Siguiente cita, el nacionalismo para afirmarse necesita un enemigo a quien echar las propias culpas. Sigo con alguna otra y muchas más, porque hemos estudiado muy a fondo su texto. Otra, también de la ponencia política de Esquerra. Dice, el objetivo de la agenda internacional se centra en la difusión y legitimación del proceso de la causa de los catalanes en el ámbito internacional. La agenda internacional consta de la campaña europea y de las acciones de paradiplomacia internacional para explicar y buscar complicidades hacia el proceso de independencia basado en el derecho a decidir. Las herramientas de la agenda son perfectamente de carácter comunicativo y diplomático. La Ley de Acción Exterior debe permitir, entre otras cosas, dar cobertura a la actividad del presidente de la Generalitat, de los miembros del Gobierno del Parlamento, así como de los eurodiputados y parlamentarios del Congreso en el ámbito internacional. Otra cita, esta ya no es de su partido, sí, esta también es de su partido, de su presidente, por cierto, buen amigo mío. Mire, si quieren, cuando ya tengamos nuestro Estado, les asesoraremos a nosotros sobre cómo tienen que hacer para dejar de hundirse en la miseria. La siguiente, también del presidente. Cuando ya los catalanes seamos libres, el Estado español, que ya no podrá tener la obsesión de asfixiarnos, tal vez se centre en hacer las cosas bien. Cuando ya el Estado español no puede vivir del dinero que generamos los catalanes y se tenga que poner de verdad a generar su propio dinero, tal vez entonces empiece a aplicar criterios sensatos para crear riqueza. Le ahorro otra noticia porque esta no es de su partido. La banda mafiosa llamada España se lleva el 10% de la facturación. Cataluña, colonia española, etc. Si usted encuentra una sola frase en este informe, no ya despectiva hacia Cataluña, que no podría serlo, porque quien lo ha hecho son en mayoría catalán, sino despectiva hacia las posiciones que ustedes defienden, me lo dice. Me dice la página y la examinamos juntos. Segundo, derecho a decidir, derecho democrático. Los que no creemos en el uso alternativo del derecho, sino creemos en la interpretación del derecho como el derecho manda que se interprete, sabemos que cualquier derecho viene amparado, legitimado y condicionado por una norma. Y el derecho a decidir tiene que regirse por una norma. Y usted me hace el paralelismo entre Escocia e Irlanda, entre Escocia y España, y yo se lo voy a seguir. Como usted sabe, Escocia
Escocia pertenece al Reino Unido. El Reino Unido no tiene constitución escrita. El principio básico sobre el que se basa la convivencia en el Reino Unido es la soberanía absoluta del Parlamento de Westminster. En uso de esa soberanía, el Parlamento de Westminster, es decir, el Parlamento del Reino Unido en su conjunto, decidió delegar la competencia de convocar un referéndum al Parlamento escocés de Holyrood. En el resto de las constituciones que en el mundo han sido, solo hay 3 que admiten el derecho a la secesión unilateral, el derecho a decidir por parte del territorio y no por todo el territorio. La primera es la Constitución de la extinta Unión Soviética. La Declaración de los Pueblos de Lenin, está usted más familiarizado con Lenin que yo, por cierto, luego leeré una cita preciosa en que decía que cualquier movimiento nacionalista es un movimiento pequeño burgués, pero en fin, obviada la cita. Era tan complejo en su ejercicio que las repúblicas bálticas no pudieron hacer uso del ejercicio del derecho a decidir consagrado por la Constitución. Accedieron a la independencia denunciando el pacto Molotov-Ribbentrop. La segunda era la Constitución de ex-Yugoslavia, que reconocía el derecho a decidir a las repúblicas federadas, 6, pero no a las provincias, Kosovo y Voivodina. La tercera es la Constitución de Etiopía, actualmente en vigor, y que propició la secesión de Eritrea. En el resto de las constituciones se dice exactamente lo que dice la Constitución española, que el derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español en su conjunto, que es en el uso de su soberanía el que se dotó de la Constitución que ahora tenemos. Y, en segundo lugar, el artículo 2 dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de los españoles. Y esa declaración no es original, está, insisto, en todas las constituciones escritas. Naciones Unidas. Naciones Unidas hay que leerla en su totalidad. Y si lee usted la Carta Magna de la descolonización, lee la resolución 1514 y lee todas las resoluciones que hay en Naciones Unidas, dice, y si no las quiere leer, lea lo que dice la sentencia del Tribunal de Canadá sobre el caso Quebec, o diga lo que dice el documento Better Together sobre Escocia, dice que el derecho a la autodeterminación externa, es decir, el derecho a separarse, el derecho a la secesión, está reconocido en 3 supuestos y solo en 3 supuestos. Pueblos coloniales, pueblos ocupados militarmente y territorios en que se nieguen los derechos fundamentales a sus ciudadanos. En todo el resto prima el principio de integridad territorial.